Hola, mi nombre es Fernando Pérez González, soy catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Vigo y del Centro Atlantic, de Investigación Atlantic, y voy a hablaros de ciencia forense digital de imagen y vídeo junto con mi compañero David Vázquez Padín, también del mismo departamento. Supongo que todos estáis más que acostumbrados a ver imágenes en las que se producen manipulaciones. Creo que todo el mundo sabe lo importante que es hoy en día garantizar la veracidad de las imágenes, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de reputación que pueden causar, los problemas de credibilidad que pueden causar. Y este problema, de hecho, se ha visto acentuado con la aparición de técnicas de inteligencia artificial, en concreto los deepfakes, que ahora mismo pueblan la red y que todos hemos visto la gran calidad que son capaces de obtener a la hora de generar imágenes y vídeos falsos. De todas maneras, no penséis que esto es una cosa nueva, al contrario, es algo que se lleva haciendo durante muchísimo tiempo, hay un montón de casos históricos. Entonces, con la fotografía tradicional se hacía usando un pincel y un aerógrafo, es decir, técnicas manuales. Y, de hecho, el primer ejemplo que podemos datar históricamente de manipulación de la fotografía es esta de Abraham Lincoln, de 1860, en la que la imagen de la derecha es la auténtica y se utilizó la misma imagen para colocar la cabeza de Lincoln en un retrato que luego fue un retrato oficial. Esta es la estructura que voy a seguir en la presentación de hoy. En principio voy a hablar de análisis forense semánticos, de técnicas que se dedican a estudiar la integridad de la imagen en base a las propiedades semánticas, es decir, al significado de la imagen. Después hablaré brevemente del caso de los metadatos de la propia imagen, es decir, qué se puede extraer de esos metadatos a la hora de verificar la integridad de las imágenes. Después me meteré más en el terreno del análisis forense estructural, que tiene que ver con las propiedades matemáticas y estadísticas de las imágenes y los vídeos. Y dentro de eso hablaremos de varios casos particulares. Uno es el de la identificación de cámaras, utilizando este tipo de técnicas. Después hablaremos de la detección y localización automática de manipulaciones. Después acabaremos hablando del análisis temporal de vídeos utilizando información de la red eléctrica. Y por último, le cederé la palabra a David Vázquez para que os haga unas cuantas demos de algunas tecnologías que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Vigo y que espero que ayuden a entender un poco cuál es la mecánica de este tipo de aplicaciones. Empiezo con el análisis forense semántico. Como decía, en el análisis forense semántico se trata de estudiar si semánticamente la imagen tiene sentido o no. Es decir, se trata de analizar algunas propiedades buscando inconsistencias en el significado de la imagen. Pongo un ejemplo. Cuando una esfera se ilumina, como veis ahí en el punto amarillo de la izquierda, sería la fuente de luz, pues se produce un determinado patrón de reflexión. El punto en el que se produce mayor intensidad de la reflexión es justo en la normal a la esfera desde precisamente, o vista desde el punto de cuestión. Bueno, veis que la sombra va creciendo a medida que nos vamos alejando de ese punto de máxima reflexión y eso es aplicable a algunos casos en los que uno puede analizar los patrones de reflexión. En este caso, por ejemplo, podéis ver los cascos de los policías que tienen un patrón de reflexión que indica que la luz viene desde arriba, mientras que, por ejemplo, los patos que veis ahí abajo han sido colocados y, de hecho, las sombras que producen los patos no son consistentes con ese tipo de iluminación que vendría desde arriba, sino que la iluminación, digamos que podría venir desde la izquierda arriba, en el caso de los patos, para que sean consistentes las sombras. De hecho, las sombras, la inconsistencia en las sombras es una técnica que se puede utilizar a menudo para analizar la veracidad de las imágenes. En el caso de la inconsistencia en las sombras, de lo que se trata es de analizar si las sombras son consistentes con los objetos y con el hecho de que existe una fuente de luz única en general, sobre todo en fotografías en exterior. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de tres fuentes de luz que sí son coherentes en la chimenea y en la casa, pero, por ejemplo, el niño que está jugando ahí en la canasta, pues tiene un patrón de sombra que no se corresponde con las otras. Entonces se puede decir que ese niño ha sido añadido a posteriori. Un ejemplo muy bueno que ha circulado durante un tiempo en la red, que se llama el turista accidental. Esta supuestamente es una foto que se tomó alguien justo
en las Torres Gemelas, en una de las Torres Gemelas, justo antes del impacto de uno de los aviones. Bueno, tengo que decir que la fotografía es falsa, pero si analizáis la fotografía veréis que el patrón de reflexión que existe en el avión indica que la luz vendría desde arriba, mientras que las sombras claramente indican que la luz viene desde la derecha. Bueno, claro que entonces algo no coincide. Bueno, si analizáis el resto de la fotografía veréis que precisamente el avión es lo que está colocado ahí a posteriori y por lo tanto la foto. Hay otro caso, por ejemplo, aquí, bueno, hay montones de casos, pero bueno, por ilustrarlo un poco más, tenéis aquí el caso de Kim Jong-il, el antiguo dictador de Corea del Norte, que fue plantado en esa fotografía. Como veis, la sombra de las piernas de los soldados que están al lado es distinta, indica, digamos, una posición del sol diferente de la que luego se corresponde con Kim Jong-il. Como veis, la propia línea horizontal que está justo entre las piernas de los soldados, veis que esa línea se interrumpe en el caso de Kim Jong-il porque, bueno, fue añadido a posteriori. También se pueden analizar las inconsistencias en la reflexión. Cuando existe una superficie que refleja la luz, pues se puede analizar si la reflexión es consistente o no con las propiedades que se supone que tiene la reflexión de la luz. Por ejemplo, aquí veis una imagen que de hecho llegó a ganar un premio de National Geographic de unos pescadores en India. Y como veis, bueno, en principio la foto es muy bonita, parece que está muy bien, hay una línea del horizonte, ellos están en el agua y se ve el cielo, pero si os fijáis en las nubes, veréis que las nubes tienen algo raro. Las nubes, si lo analizáis con un poco de detenimiento, veréis que no se corresponden con las que se ven en el agua, no se corresponden con la reflexión de lo que está en el cielo, sino que todo lo contrario, digamos, generan una especie de sensación de continuidad con las que están en el cielo. Bueno, eso es imposible en términos físicos. De hecho, lo que deberíamos ver es algo parecido a lo que vemos en esta, que sí es real. Y, bueno, como veis, sí que existe una correspondencia entre lo que se ve en el cielo y lo que se ve en la superficie del agua. En este caso es en América del Sur. Bueno, en el caso aquel, pues la fotografía aquella de National Geographic fue retirada, por supuesto, y el premio anulado. Otra fuente de detección de inconsistencias es lo que se llama el catch light. El catch light es simplemente la reflexión que se produce en la córnea de las personas cuando se toma una fotografía. La córnea se puede aproximar bastante bien por una esfera, o por un trozo de esfera más bien. Y cuando la luz incide en una esfera, pues aquí lo veis, por ejemplo, tiende a hacerlo de tal manera que no importa cuál es el tamaño de la esfera o dónde está situada, si la fuente de luz está suficientemente lejos, el punto de incidencia máximo, es decir, donde se va a reflejar mayor luz, se va a corresponder siempre en términos relativos en la misma posición de cada esfera. Eso lo veis aquí en estas tres esferas. En términos relativos, la luz incide, digamos, la normal se encuentra en el mismo sitio. Esto se puede utilizar, por ejemplo, para analizar fotografías como estas. Si uno hace zoom sobre los ojos, verá que ahí hay unos patrones. Bueno, no se ve muy bien porque la imagen está muy ampliada, pero más o menos se puede intuir que hay unos patrones que se corresponderían con esa reflexión y que, como se ve, no coinciden el uno con el otro. De hecho, eso se puede utilizar para decir, bueno, una de las dos personas que está en la fotografía no estaba allí. Bueno, la fotografía auténtica, como Osama y Obama nunca estuvieron juntos, la fotografía auténtica es esta, y si la analizásemos, podríamos ver que efectivamente en este caso los patrones sí son coincidentes. Bueno, esto es una cosa que se puede utilizar. También se pueden utilizar a veces, por ejemplo, inconsistencias en la perspectiva. La perspectiva, como sabéis, es algo que en la pintura se descubrió relativamente tarde. Eso hace que los cuadros, digamos, de antes del Renacimiento tengan un aspecto un tanto extraño. Digamos, la perspectiva no coincide con lo que debería ser, no existen puntos de fuga, etc. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de un cuadro de Giotto que, como se ve, pues no respeta las reglas de la perspectiva. Esto a veces pasa en las fotografías, como en esta que veis aquí, que es una fotografía de un ministro del Reino Unido que llegó tarde a una reunión y que fue añadido a posteriori en la fotografía. Bueno, como veis ahí, si os fijáis en la parte de los pies, veréis que los pies de la persona de la derecha
no se corresponden con la posición que deberían tener de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Como veis, está flotando, ¿no? Bueno, pues esto de nuevo se puede utilizar para determinar si la imagen ha sido manipulada. En este caso, esta persona fue añadida, como decía, a posteriori. A veces quedan, y eso es bastante habitual, quedan rastros del recorte. A veces cuando se hace el recorte y se superpone una persona o un objeto en una imagen, pues queda un rastro bastante evidente. Esos rastros, como podéis ver aquí, pues se corresponden con digamos, mal recorte. En este caso todavía es más evidente. Esta persona, como veis ahí en la parte de la cabeza, pues está claro que ha sido recortada. En la parte de la camisa de la derecha, pues se ve ahí el rastro del recorte. Bueno, esos rastros son a veces bastante evidentes y se pueden utilizar para hacerlo. Bueno, en este caso particular, y esta es una de mis fotos favoritas, bueno, hay muchísimas fotos, pero esta es una de mis favoritas porque estas personas que están aquí colocadas, estos tres señores, pues dos de ellos os los encontráis en la misma fotografía, pero de espaldas caminando ahí en el fondo. O sea que, bueno, evidentemente añadidos a posteriori, aunque estaban por allí. Bueno, hay otras inconsistencias como mucho más graves, ¿no? De errores tremendos. Hay una página que se llama Photoshop Disasters en donde podéis encontrar muchísimos más de ejemplos de estos, como la mano que se quedó por ahí sin borrar, ¿no? Bueno, el problema de todas estas técnicas es que requieren una intervención manual muy grande. Es decir, requieren que un experto las analice. En algunos casos es bastante complicado. Es cierto que muchas veces nosotros notamos algo extraño en la fotografía y entonces, bueno, digamos por deformación, pues ya no sabemos a dónde nos tenemos que ir, pero realmente es difícil averiguar qué es lo que ha sido manipulado y sobre todo, bueno, pues hacerlo de una manera automática. Precisamente por eso se pueden utilizar otro tipo de técnicas, que son las que trabajamos nosotros, que tienen que ver con la estructura de las imágenes, los contenidos de las imágenes y de los vídeos, y que se pueden utilizar después pues, para determinar si ha habido manipulaciones o no. Os pongo algún ejemplo. En el caso de los metadatos, además de los metadatos típicos, pues las imágenes suelen contener metadatos que son... bueno, existen diferentes formatos, pero el más habitual es un formato que se llama EXIF, que significa Exchangeable Image Format, y algunos de esos metadatos pues, son insertados por la propia cámara, otras son insertados por el fotógrafo y otros son insertados por el software de edición. De hecho, a veces puede quedar ahí una indicación de interés forense porque el software de edición deja el rastro de que ha sido editada la imagen con ese software. Fecha, la hora, los parámetros de la cámara, etcétera, etcétera. A veces queda también un thumbnail, que ahora explicaremos. Y como decía antes, pues también puede quedar información sobre el software que ha sido utilizado para procesar. Entonces, cuando tenemos una imagen, los ficheros EXIF o los metadatos EXIF, lo que los convierte también en un problema, porque es relativamente fácil modificar esos datos. Es decir, muy fiables en el sentido de que al haber todos estos editores y ser de dominio público, pues es bastante fácil editarlos para que las cosas coincidan. En este caso, por ejemplo, pues veis la foto de abajo, pues yo mismo la edité para quitar los logos de las camisetas y bueno, cuando uno cambia los logos de las camisetas, pues queda también ahí en el fichero EXIF rastros del programa de edición, que en este caso era GIMP, que se utiliza. Sobre todo cuando se organizan las imágenes para su visualización. Pues cuando las veis ahí en Windows, pues las imágenes que se usan para mostrar el contenido no son la imagen de verdad, tardaría mucho tiempo en descargarse y lo que se usa es el thumbnail en cuestión. Entonces, en algunos casos, y esto pasó, por ejemplo, con los móviles Xperia, con un tipo de móvil Xperia, pues lo que pasaba es que cuando se hacía zoom digital sobre la imagen, lo que no se hacía, se guardaba la imagen después, pero lo que no se hacía era actualizar el thumbnail. Y esto, desde el punto de vista forense, pues puede ser interesante, ¿no? Porque deja ahí un rastro que indica que, bueno, por un lado hubo un zoom digital y por otro lado se puede llegar a ver algo que a lo mejor la persona que hizo el zoom digital no quería que se llegase a ver. Veis ahí, por ejemplo, a la izquierda la imagen real y a la derecha el thumbnail que no fue convenientemente actualizado.
Pero como decía, en el caso del formato EXIF y de los metadatos, es relativamente complicado utilizarlos porque en muchos casos es muy fácil para una persona que quiere modificarlos hacerlo. El caso que nosotros más trabajamos es el caso que podríamos llamar análisis forense estructural, que tiene que ver con propiedades que muchas veces son invisibles para el ojo humano, pero que están ahí, digamos, propiedades de las imágenes y de los vídeos, y que utilizamos a la hora de detectar si ha habido o no manipulaciones o de verificar la integridad de una imagen. Os voy a poner un poco un ejemplo. Bueno, aquí en principio os voy a hablar del caso de la identificación de cámaras. La identificación de cámaras sirve, digamos, como una especie de huella dactilar de las cámaras. Prácticamente todos los sensores de las cámaras, los CMOS, CCD, tienen un patrón de ruido que se llama PRNU, que viene de Photo Response Non-Uniformity, y eso se puede considerar como una especie de huella dactilar. Además es robusta en el sentido de que no envejece, es estable, es universal. Hay otras posibilidades a la hora de identificar los dispositivos capturadores, como el ruido de corrientes oscuras, pero bueno, funcionan bastante peor que la PRNU. El problema de la PRNU es que es una señal muy débil, es muy complicado extraerla y, de hecho, si uno lo quiere hacer, pues tiene que disponer de un número decente de imágenes tomadas con el dispositivo en cuestión. Decente quiere decir del orden de decenas. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos un dispositivo y queremos verificar si una imagen dada ha sido o no tomada por ese dispositivo. Pues, por ejemplo, un caso de infantil en el que se quiere saber si una imagen ha sido tomada por la cámara de un individuo que es sospechoso. En este caso, lo primero que hay que hacer es tener imágenes suficientes. Si tenemos la cámara, esto lo podemos hacer fácilmente. Si las imágenes en otro sitio, pues tenemos que agruparlas. Y lo que hacemos es básicamente extraer esa PRNU, digamos, promediando la información que sacamos de cada una de esas imágenes. Como decía antes, la PRNU es una señal muy, muy, muy débil y poderla extraer implica tener imágenes suficientes como para combinarlas todas y llegar a extraer eso que cuando lo vemos tiene forma de un patrón de ruido cualquiera. Cuando tenemos esa PRNU la podemos usar como una especie de huella única de la cámara en cuestión, no del modelo, sino de la cámara en cuestión. Y, bueno, pues podemos verificar si una imagen dada tiene o no esa PRNU. Si la tiene, pues podemos determinar que esa imagen ha sido tomada con esa cámara en cuestión. El procedimiento es muy similar al procedimiento que se utiliza, por ejemplo, en astrofotografía, que es básicamente combinar un montón de imágenes. Esto es una imagen tomada del cielo con una sola exposición. Bueno, pues con una combinación de 12 exposiciones uno puede aumentar la calidad de la imagen de las estrellas. Es algo parecido. Estamos combinando las imágenes de señales muy, muy débiles, que en general tienen muy poca señal y muchísimo ruido. Aquí el ruido viene siendo el contenido de las otras imágenes. Y tratamos de extraer esa huella de la PRNU y a partir de ahí pues podemos utilizarla con otros propósitos. También se puede utilizar, por ejemplo, a la hora de... Imaginaos si tenemos un disco duro en el que hay un montón de imágenes, lo que podemos hacer es, utilizando las PRNUs, podemos llegar, y utilizando algoritmos de clusterización, podemos llegar a identificar qué imágenes han sido tomadas por el mismo dispositivo. David os enseñará una aplicación que hemos desarrollado en nuestro grupo de la Universidad de Vigo, que se llama Matchinger y que sirve precisamente para hacer este tipo de cosas. Sirve para extraer la PRNU de cámaras, sirve para verificar si una imagen ha sido o no tomada con una determinada cámara y también tiene una versión para poder hacer clusterización de imágenes tomadas de un archivo o de un fichero. Voy a contaros ahora un poco cómo se hace la detección y la localización de manipulaciones. Como os decía, la detección de manipulaciones se utiliza o se aplica utilizando alguna propiedad que muchas veces es invisible para nuestro ojo de las imágenes. Imaginaos que la imagen de la derecha tiene una propiedad, la que sea, y esa propiedad tiene un valor determinado. Imaginaos que nosotros queremos poner la imagen del motorista en la imagen de la derecha. Pero cuando nosotros tomamos la imagen del motorista, esa imagen va a tener una propiedad
esa misma propiedad va a tener un valor diferente. Vamos a suponer que tiene un valor B. Bueno, nosotros lo que hacemos es buscar si existe alguna inconsistencia de esa propiedad a lo largo de toda la imagen. Si la imagen tiene la propiedad A en todas partes, excepto en una zona en donde toma el valor B, entonces decidimos que ahí hay una inconsistencia. Muchas veces podemos valorar cuál es la probabilidad de que aparezca esa inconsistencia y, por lo tanto, bueno, a partir de ahí decidimos si la imagen ha sido manipulada o no. Por ejemplo, como os contaba antes, podemos utilizar la PRNU, la huella que decíamos antes que tiene cada imagen, para determinar si una imagen ha sido manipulada o no. Obviamente, en este caso necesitamos conocer la PRNU de la imagen y, por lo tanto, para eso tenemos que saber, digamos, o conocer otras imágenes tomadas por la misma cámara. Esto, dependiendo de las aplicaciones, puede ser factible o no. Bueno, si tenemos la PRNU que hemos extraído, en este caso, pues de esta Canon EOS, pues lo que podemos hacer es simplemente verificar si la PRNU que nosotros hemos extraído es consistente con lo que vamos a ir detectando en bloques pequeñitos hechos a lo largo de toda la imagen. Analizamos los bloques y vemos si existe coincidencia de la PRNU que extraemos, de la que tenemos ahí, con, digamos, los diferentes bloques de la imagen. Si hay una zona en la que la PRNU no coincide, entonces pues determinamos que esa zona ha sido manipulada. Como veis ahí, el agua de la fotografía de la izquierda pues ha sido importada desde la fotografía de la derecha. Se puede utilizar también, por ejemplo, la aberración cromática que producen las lentes. Las lentes tienden, bueno, por el principio de refracción, tienden a desviar de una manera diferente los rayos según su longitud de onda, y como veis ahí, pues tienden a abrir, en el caso de la aberración longitudinal, tienden a abrir los rayos azules hacia el exterior del centro de la lente y los rayos rojos los dejan más cerca. Y eso se nota pues, en imágenes muchas veces cuando se toma una imagen del cielo. Como veis, por ejemplo, aquí, espero que se pueda ver en vuestras pantallas, veis la aberración cromática. Y lo que se puede hacer es utilizar esa propiedad para saber si hay consistencias o no en la imagen. Es decir, si en alguna zona de la imagen la aberración cromática no coincide con lo que sería esperable, y esa aberración cromática se puede calcular, digamos, con algoritmos cromática, pues entonces se puede determinar que haya habido una manipulación. Otro ejemplo es el caso de los arrays de filtrado de color. Como probablemente sepáis, las cámaras de ellas tienen sensores que responden a la luz de color rojo, verde o azul. Eso se hace simplemente filtrando la luz que llega, que como sabéis tiene componentes, se filtra la luz y se filtra de modo que solo incide en unos determinados sensores. Bueno, como veis ahí, hay el doble de sensores de color verde porque nuestro ojo es más sensible al color verde que el azul y el rojo, y veis ahí los patrones con los que se genera. Entonces, esos patrones, como veis ahí, bueno, pues de una imagen tendría, digamos, los sensores de los diferentes colores colocados así. Esa información se puede utilizar también para hacer detección de manipulación. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, cámaras diferentes pueden tener patrones diferentes. El más habitual es ese que veis ahí, que se llama patrón de Bayer, pero hay otros patrones, por ejemplo, el patrón Bayer diagonal, el diagonal por bandas o el Bayer pseudo aleatorio, y cada cámara puede tener un patrón diferente. Si podemos identificar el patrón con que ha sido interpolada una imagen o una zona de una imagen, podemos saber si es consistente a lo largo de toda esa imagen y saber si ha habido manipulaciones o no. También las cámaras utilizan diferentes filtros para interpolar esos valores. Los valores que tenemos ahí de los sensores luego se interpolan, como vamos a explicar ahora mismo, se interpolan para generar las 3 imágenes RGB o los 3 canales RGB. Esto se hace con filtros diferentes a menudo. De hecho, a menudo esos filtros son propietarios de cada fabricante. Y, bueno, pues aquí, por ejemplo, veis lo que serían diferentes valores en los canales RGB. Lo que luego se hace es esos valores se interpolan. Es decir, por ejemplo, para generar el canal verde, se toman los valores que tenemos de verde y se hace una interpolación. Hay diferentes algoritmos, hay muchísimos algoritmos, y algunos algoritmos, como digo, son propietarios, y a partir de ahí pues, se generan los canales de rojo, verde y azul. Eso también se hace para el rojo y el verde, pero, digamos, generan un patrón distintivo, porque cada filtro es, digamos, o hace las interpolaciones de una manera muy particular.
Eso mismo se puede utilizar, o algo parecido, se puede utilizar cuando estamos haciendo remuestreo. Esto es, cuando cambiamos el tamaño de una imagen, o a lo mejor el tamaño de una zona de la imagen. Cuando cambiamos, por ejemplo, hacemos una ampliación de la imagen, pues entonces tenemos que interpolar los valores. Los píxeles de la imagen se tienen que interpolar para generar nuevos valores que antes no estaban ahí, y se hace de una manera, bueno, pues utilizando un algoritmo de interpolación que, de nuevo, en algunos casos es propietario. Bueno, esto, por ejemplo, lo veis aquí, en el caso que antes poníamos, el motorista aquí, para poderlo adaptar a la imagen, pues se ha cambiado de tamaño, y cuando se cambia de tamaño, ahí lo veis a la derecha, quedan unos rastros de interpolación que son característicos. Entonces, si buscamos esos rastros de interpolación para determinar si son consistentes con el resto de la imagen, y en el resto de la imagen no están, podemos saber que la imagen ha sido manipulada. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es generar unos mapas que llamamos mapas de probabilidades, y esos mapas de probabilidades nos indican, a nuestro juicio, cuál es la probabilidad de que un determinado pedacito de la imagen haya sido manipulado o no. Pero probablemente el método que más se utiliza y el más provechoso de todos, y de hecho os enseñaremos cómo funciona, es el de la detección de doble compresión. La doble compresión se refiere a que en la inmensa mayoría de los, tanto de cámaras como los softwares de edición de imágenes, utilizan un formato que seguramente os suena, que se llama JPEG. Ese formato JPEG es un formato en el que la imagen se comprime para que ocupe menos espacio. Pero existen diferentes factores de calidad que se llaman, es decir, se puede comprimir más fuerte o más débil en función del tamaño que uno quiera finalmente tener. Eso, en algunos casos, en algunas cámaras, pues viene por defecto, en algunos programas de edición de imágenes viene por defecto. Aquí tenéis un ejemplo de una imagen que ha sido comprimida con un determinado factor de calidad y otra imagen con otro factor de calidad distinto. Y cuando nosotros analizamos en lo que llamamos el dominio de la DCT, bueno, la DCT es una transformación que se hace sobre los bloques de la imagen. La imagen se divide en bloquecitos de 8 por 8 píxeles y se les aplica esta transformación que se llama DCT. Pues cuando vemos, digamos, los coeficientes de la DCT, es decir, el resultado de haber aplicado esta transformación, y lo pintamos en forma de histograma, es decir, de valores, de frecuencia de valores según su probabilidad, pues vemos cosas como estas. Lo veis que se producen, digamos, espaciados periódicos en el histograma, como veis ahí, pues en el caso de un factor de calidad de 70, pues veis que los valores aparecen en 7, en 14, 21, 28, etcétera, etcétera, es decir, separados por un escalón de 7. En el caso de una compresión de un factor de calidad de 80, como se comprime menos, pues los valores pueden aparecer en 5, 10, 15, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos copiar ese avión y situarlo encima de las nubes? Bueno, lo que normalmente vamos a hacer es recortarlo, y lo que va a pasar es que las rejillas de bloques 8x8 con las que se hace el arreglo no van a coincidir en general. Pueden coincidir, digamos, de casualidad, pero en general no van a coincidir, y eso va a dejar un patrón muy distintivo en los coeficientes estos cuando tomamos la DCT. En el caso de la derecha, lo que va a pasar es que primero se copia el avión en la zona de la izquierda y después se vuelve a comprimir para almacenarlo en el disco. Cuando eso pasa, como veis, ahí queda, cuando vemos el histograma, queda un patrón diferente del que antes veíamos. Si os fijáis ahí, pues quedan valores como el valor de 20, bueno, el valor de 25 o el valor de 10, que toman una probabilidad muy baja, a veces incluso casi nula. Nosotros lo que hacemos es medir esas probabilidades y decidir, en función de lo que vemos, si realmente lo que tenemos es consistente con una compresión solo o si es consistente con el hecho de que haya habido esa compresión doble que obedece a una primera adquisición y después una segunda compresión. Entonces, realmente nos fijamos en si existen estas inconsistencias. Esas inconsistencias son inconsistencias estadísticas, y lo que podemos hacer es medir la probabilidad de que un determinado bloque de la imagen haya sido modificado o no. Entonces, nosotros somos capaces de dar información estadística.
Bueno, no quería dejar de mencionar el caso de la detección que se está haciendo en estos momentos. Digamos, es popular utilizar técnicas de aprendizaje profundo, de redes neuronales profundas. Bueno, las redes neuronales profundas, como seguramente todos sepáis, son capaces de alcanzar muy buenas prestaciones, pero a cambio tienen un problema, y es el problema de que necesitan muchísimos datos de entrenamiento. Hoy por hoy, los resultados que se pueden obtener con redes neuronales, por ejemplo, para este tipo de aplicaciones, es decir, las entrenas con imágenes manipuladas y imágenes no manipuladas, y entonces, bueno, pues vas dando la información de qué zonas están manipuladas. Al final, la red neuronal es capaz de aprender hasta cierto punto qué zonas están manipuladas, pero bueno, no funcionan especialmente bien por ahora. La capacidad de detección que tienen no es muy buena, la capacidad de generalización que tienen es muy mala y, como digo, necesitan un montón de datos de entrenamiento. A cambio están estos otros métodos basados en, por ejemplo, el histograma, como os decíamos antes, que, bueno, David os enseñará en la parte de demos, como este software que nosotros hemos desarrollado, que se llama Forensian. Como veréis, pues da unos resultados muy buenos. Y ya para acabar, voy a hablaros brevemente de cómo se puede, en el caso de vídeos, utilizar la red de la frecuencia de la red eléctrica, es decir, la red que tenemos para los enchufes, para determinar el momento en el que ha sido grabado un vídeo en interiores. Bueno, en principio, cualquier aparato conectado a la red eléctrica normalmente tiene algunas... vamos a decir, parte de la señal de la red eléctrica se cuela en las señales, por ejemplo, que se graban con un micrófono. Entonces, pues si yo tengo un ordenador y está conectado a la red y estoy grabando, seguramente en esta grabación que estamos haciendo ahora mismo podrían quedar rastros de la frecuencia de la red eléctrica. Pero esto es más interesante todavía en el caso de vídeo grabado en interiores. Cuando grabamos un vídeo en un interior, la luz de la iluminación en el interior resulta que va a seguir las propias variaciones que existen en la red eléctrica. Y esas variaciones, bueno, pues las podemos detectar en el vídeo y utilizarlas como una especie de testigo temporal para saber en qué momento ese vídeo ha sido grabado. Esto que veis aquí es del 8 de septiembre de este año, bueno, el 8 de septiembre de este año, es cómo varía la frecuencia de la red eléctrica de acuerdo con unas mediciones que son públicas, que podéis descargaros de la página web de la compañía eléctrica francesa, lo que sería el equivalente a red eléctrica española, pero en Francia. Como veis, existe una frecuencia nominal. Todos sabemos que la frecuencia a la que nos llega la corriente eléctrica a nuestras casas es de 50 hercios. Bueno, en realidad no es exactamente de 50 hercios, sino que está variando con respecto a esos 50 hercios de una manera como la que veis ahí, ¿no? El valor nominal es 50 hercios, pero en realidad está ahí oscilando de una manera bastante caótica. Bueno, es interesante saber que esa variación es igual en toda la Europa continental. El hecho de que la red eléctrica esté conectada en todas partes hace que si lo midiésemos en España, también viésemos lo mismo. De hecho, bueno, aquí tenéis un trocito de la señal que vemos ahí. De hecho, nosotros hemos desarrollado un cacharro que llamamos Tensionator, es un hardware que hemos hecho nosotros, para grabar precisamente de cualquier enchufe la señal de la red eléctrica, de la red eléctrica, y ahí la veis superpuesta a la que saca RT Francia. Bueno, como veis, coinciden. Bueno, nosotros lo que hacemos además es sacarla con una granularidad más fina que la que se saca en Francia, y eso nos da mayor precisión a la hora de estimar el momento en el que el vídeo ha sido grabado, como veréis dentro de un momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es que cuando tenemos un vídeo, esto sería un vídeo, lo que hacemos es extraer la variación de la frecuencia eléctrica a partir de los cambios de la luminosidad que existen en el vídeo. Entonces, cuando nosotros iluminamos una habitación, pues la luz está variando también de acuerdo con esos 50 hercios. En realidad varía en la mayoría de los casos a 100 hercios porque la luz se rectifica antes de ir al dispositivo de iluminación. Pero bueno, eso se puede convertir a la variación que se tendría con respecto a los 50 hercios. Y ahí veis un caso particular. Pues de ese vídeo hemos extraído la frecuencia de la red eléctrica, la variación de la frecuencia de la red eléctrica. Y ahora, si nosotros tuviésemos la señal de referencia, esta es la del día
9 de abril del 2019, que es el día en que el que se grabó este vídeo, pues veis que, bueno, esa es la señal que hemos sacado de la compañía francesa, y ahora lo que hacemos es buscar un match. Y en el momento en el que tenemos un match, si el vídeo es suficientemente largo, esto no puede ocurrir, digamos, aleatoriamente, es difícil. Nosotros lo que hacemos de todas maneras es medir la probabilidad de que suceda, y una vez que tenemos el match, nosotros podemos establecer el momento en el que el vídeo fue grabado con una precisión, pues, de segundos. Esto también puede servir, por ejemplo, para detectar si un vídeo ha sido manipulado, porque si un vídeo, por ejemplo, se le han eliminado algunos cuadros del vídeo o se han añadido otros cuadros, como os podréis imaginar, existirán diferencias con respecto a la señal esta de referencia. Es decir, no coincidirán pues porque algún pedazo falta o algún pedazo está de más, ¿no? Entonces también se puede saber si un vídeo ha sido manipulado o no en términos de adición o sustracción de cuadros a partir de esta señal. Bueno, esto os lo va a enseñar también David en una de las demos. También tenemos un software que hace esto, que se llama Behringer. Y con esto, pues, yo acabo mi parte y le cedo el testigo a David para que os haga precisamente las demos. Gracias. Gracias, Fernando. Voy a compartir entonces ahora mi pantalla para mostraros estas diferentes aplicaciones. Como Fernando empezó hablando de la identificación de cámaras, voy a empezar con este software que hemos desarrollado y que hemos denominado Matchinger, ¿vale? Que es el que permite detectar más que detectar, asignar o atribuir la procedencia de una imagen con respecto a su cámara. No puedo esconder esto. Ahora sí. Tengo aquí, varias imágenes. Os quiero mostrar directamente cómo funcionaría en el caso de lo que hablaba Fernando, de hacer esa agrupación de imágenes o clusterización en función de ese ruido que queda embebido en cada imagen que se denomina PRNU. Entonces voy a lanzar ya el análisis porque le lleva un rato. Voy a analizar estas imágenes que son... os voy contando mientras lo lanzo porque así es más fácil explicaroslo mientras va procesando. En este caso, en esta carpeta, pues tengo 3 dispositivos, o sea, imágenes procedentes de 3 dispositivos diferentes. De hecho, ya veis que en los ficheros ya inician su nombre con un D05, D14, D18, son 3 dispositivos diferentes, pero proceden de un modelo de cámara que es el mismo. Entonces, ahora mismo lo que estaba haciendo el algoritmo, perdón que no os lo he explicado, estaba extrayendo esa PRNU de cada imagen y ahora ya está empezando a hacer las comparaciones entre esos distintos ruidos o PRNUs para hacer las agrupaciones y de ahí sacar clusters. Estas imágenes, tengo aquí las de verdad. De hecho, estas imágenes han pasado a través de WhatsApp, con lo cual es más porque una persona podría decir, bueno, pero es que si miras los metadatos, tú ya sabes si viene de un iPhone o no, o del dispositivo en cuestión. Bueno, en este caso, estas son las imágenes originales y efectivamente en los metadatos, pues esa información viene embebida, pero tal como os dijo Fernando, es muy fácil eliminar esta información y de hecho, para esta misma imagen, si vemos los metadatos correspondientes a la imagen que se sube a WhatsApp, veis que aquí en esta parte pues ya no existen metadatos. Es decir, que habitualmente en las redes sociales, en el momento en que envías una imagen, dado que los metadatos no son de mucha importancia para lo que se quiere hacer en una red social de este estilo, pues directamente eliminan esa información para que la imagen en sí ocupe menos tamaño. Como os decía, todas estas imágenes proceden de teléfonos iPhone 5C, perdonadme, era esta. Aquí lo podéis ver, pero
también, como os decía, se tratan de dispositivos diferentes, es decir, es el mismo tipo de teléfono, pero es como si estas imágenes fueran sacadas por 3 amigos diferentes que tienen su iPhone 5C, pero cada uno de ellos es un móvil diferente. Esto sigue procesando, ya he encontrado algunos clústeres que son los que va sacando. Ahora ya está en el proceso de finalización y en cuanto termine, pues vemos qué resultados han salido. En teoría, como tenemos 3 dispositivos diferentes, deberían salir 3 clústeres, uno por cada cámara diferente. Y también, bueno, os explico la información que proporcionamos una vez se finaliza el análisis. En este caso, bueno, uno de los clústeres ya está finalizado, que es este, y contiene las imágenes todas que empiezan con el prefijo D14, con lo cual parece que en este caso, y además son 5 imágenes, con lo cual parece que están todas bien clasificadas. Aquí es donde, bueno, aquí es esto que ponemos aquí como on cámara 1. Si hubiese información de metadatos, pondríamos aquí la información de, bueno, el nombre, el modelo de la cámara en sí, pero bueno, en este caso, como son imágenes procedentes de WhatsApp, esa información no está disponible, entonces, bueno, ponemos como desconocido, pero las distinguimos con un número para luego saber quién es quién. La información que proporcionamos a mayores, pues es esta medida que, bueno, para técnicos es una medida de SNR, pero que digamos que lo que está proporcionando es una medida de la calidad de esa PRNU o ese ruido, esa huella de esta cámara, ¿vale? Idealmente, si fuesen imágenes directamente tomadas con la cámara, pues deberíamos tener valores que están cercanos a las zonas verdes. En este caso, como han pasado a través de WhatsApp, al ser recomprimidas, redimensionadas, pues digamos que ahí perdemos parte de esa información, pero bueno, todavía con la información que queda remanente, como veis, al final de todo este análisis han salido 3 clústeres y cada uno de ellos pues contiene las imágenes relativas al dispositivo en cuestión. En este caso, bueno, ya ves que ha funcionado todo muy bien. Bueno, también digamos que ya había hecho la prueba anterior sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, para que entendáis cómo funciona esto, por ejemplo, a la hora de analizar, bueno, voy a poner menos imágenes, voy a coger otras imágenes que se han capturado con esos mismos modelos, ¿vale? Si ahora cargo esta fingerprint, esta huella de esta cámara, la tenemos ahora aquí cargada, bueno, lo que os comentaba, ponemos información de la calidad de esta huella, de cómo se ha extraído, ponemos mensajes acerca de la fiabilidad, etcétera. Entonces, en este caso, esta PRNU que tengo precargada, pues es la correspondiente a D14, con lo cual esta imagen, que es otra imagen procedente de esta cámara, si buscamos si la huella que contiene esta imagen corresponde con la huella que aquí se ha extraído. Y bueno, una vez ha finalizado el análisis, veis que efectivamente pone que efectivamente esta imagen procede de esta misma cámara. Sin embargo, si utilizo D05 o D18, voy a probar ahora, cargando esta misma PRNU, en teoría debería decir que no procede de esta cámara y así es, ¿vale? Una vez finaliza el análisis, pues obtenemos, bueno, esto se mide, el valor del score es el que nos permite determinar si procede o no de esta cámara que estamos analizando. Y bueno, en este caso directamente el valor que se obtiene del score no es lo suficientemente elevado y queda claro que esa imagen no procede. En este caso también la D18, cuando la testamos contra la PRNU de la D14, pues de nuevo dice que en este caso no hay procedencia. Y así es, digamos, así resumido lo más rápido posible, es lo que nos permite hacer este tipo de software. En este caso he utilizado un ejemplo muy del día a día que incluso alguien le podría sacar
algún partido para ordenar fotos que tenemos por ahí desperdigadas en WhatsApp y cuando hemos cambiado de móvil, pues ya no sabemos con qué móvil hemos sacado esas imágenes, pues podríamos incluso utilizar esta herramienta para hacerlo. Luego, hay otros casos de uso, digamos, más orientados a hacer investigaciones que también podrían resultar útiles, como mencionó Fernando, en casos de pornografía infantil o incluso a la hora de analizar patrones de conducta de terroristas. Es decir, se le pueden sacar mucho partido a este tipo de herramientas. Hasta aquí con Matchinger. Voy a hablar ahora de Forensian, que es la que nos comentó Fernando, que nos permite detectar manipulaciones a partir del análisis de inconsistencias en los artefactos de la compresión, ¿vale? Aquí, bueno, solemos hacer algún que otro juego con esto, porque el ser humano, la verdad, es bastante malo detectando o sea, determinando si una imagen a simple vista es real o no. En este caso tengo estas dos caras y, bueno, inicialmente cuando uno ve las dos caras, pues no parece que haya nada así demasiado evidente como para decir esta es verdadera o esta es falsa. Si uno empieza a fijarse más, pues ya empieza a encontrar alguna que otra diferencia. Pero bueno, en general el ser humano detectando fakes o imágenes de verdad, pues deja bastante que desear. Entonces, bueno, necesitamos herramientas automáticas que nos permitan, bueno, decir eso, si se detectan inconsistencias o si se detectan si ha habido alguna manipulación. No sé cuál de las dos habríais escogido como original o no. Esta, que era la de la izquierda, pues en este caso sale como safe, o sea, no hemos detectado ninguna manipulación. Vamos a ver la siguiente. Bueno, parece que aquí ya sí que se encuentran inconsistencias. Como veis, toda esta zona de la cara acá marcada en este mapa de probabilidad que os comentaba Fernando. Mostramos que en esa parte, rodeada de este cuadrado rojo, aquí hay inconsistencias y por lo tanto hay una alta probabilidad de que se haya producido una manipulación en esta zona. De hecho, si nos fijamos bien y si hago algo de zoom en esta imagen, podéis ver que, bueno, de hecho esta imagen es manipulada, pero es generada automáticamente con un software que lo que hace es mezclar dos caras diferentes en una única, que en realidad es inexistente. Pero bueno, como veis, el software en cuestión también presenta fallos y se podría incluso visualmente determinar que esta imagen no es real. Luego, bueno, hay otros, digamos, casos así para... Voy a borrar estas. Para entretenerse un poco más, como esta, por ejemplo, en el que yo os diría de adivinar dónde puede estar la pelota de tenis a la que va a golpear esta jugadora. Y entonces, bueno, una vez analizamos la imagen, pues vemos que en esta zona se han encontrado inconsistencias y aquí es donde presumiblemente se encontraba la pelota que o bien iba a golpear la jugadora o bien ya ha golpeado. Este es otro ejemplo más. Podríamos hacer zoom e intentar ver dónde se ha borrado algún contenido y sería difícil que llegásemos a algún acuerdo, pero a la hora de detectar estas inconsistencias a nivel de compresión, pues incluso voy aquí. Veis que es difícil a simple vista decir si realmente ahí ha ocurrido algo o no, o si han borrado algo y sin embargo, bueno, cuando miras en otro dominio, las inconsistencias no a nivel visual, sino, bueno, en el dominio del HT, como os comentaba Fernando, pues veis que pueden salir estas inconsistencias de forma evidente. Y nada, por último, pues creo que era el ejemplo que tenía Fernando en las transparencias. En este caso podéis ver que
la tabla de surf pues se la han cargado, pero aquí, o sea, bueno, si hacemos zoom, bueno, sí que se pueden ver restos aquí de la edición, pero al analizarlo con las inconsistencias en el dominio de la DCT, pues ya queda todo muy evidente. Para que veáis lo fácil que es editar y manipular imágenes, bueno, os voy a poner un ejemplo muy rápido. Aquí tengo una imagen de un DNI porque, bueno, hoy en día todo este tipo de herramientas pueden servir para, bueno, para hacer alguna que otra manipulación con algún fin que puede no ser la simple diversión, sino hacer algo más allá. En este caso, simplemente, bueno, os voy a enseñar lo fácil que es, pues eso, alterar información de un DNI que nos encontremos por ahí y, bueno, pues para intentar cualquier cosa. Simplemente, bueno, veis lo rápido que es, selecciono una parte, copia y pega y de repente pues ya he nacido 8 años más tarde y, bueno, aunque esta validez seguramente sea un poco extraña, bueno, entendéis que es fácil el cambiar datos pues simplemente moviendo un número de un lado a otro. Hay manipulaciones mucho más sofisticadas, pero bueno, en este caso simplemente os quiero enseñar un ejemplo rápido. Guardamos la imagen, aquí es cuando aplicamos esa segunda compresión y cuando analizamos esta imagen con nuestro software, a ver qué nos dice. Bueno, ya empiezan a salir aquí inconsistencias y ya veis el resultado, que incluso zonas muy pequeñas de la imagen que han sido manipuladas, pues el software es capaz de detectarlas. De hecho, uno de los problemas que tienen ahora todos estos algoritmos que utilizan redes neuronales, que Fernando ya dijo que efectivamente es difícil conseguir datos para que el entrenamiento sea bueno y, bueno, y el consecuente aprendizaje sea también bueno, pero al mismo tiempo, aparte de que eso es complicado, suelen trabajar con unos tamaños de datos mayores que los tamaños de estas manipulaciones. Entonces, incluso con esas herramientas, el conseguir una detección tan localizada y tan pequeña, pues es complicado. Pero bueno, igual que las redes neuronales tienen unos problemas, estos algoritmos también los tienen. Entonces, bueno, complementándonos unos con otros, seguramente consigamos pues eso, solventar este tipo de problemas, sobre todo cuando las manipulaciones no se hacen por un acto lúdico, sino que se hacen con alguna mala intención. Voy a ir ya con Bidinger para no retrasarme demasiado. Esta es la aplicación última que comentó Fernando acerca del uso de la variación de la frecuencia de la red eléctrica para determinada distancia de grabación de un vídeo. Este era el vídeo que os ponía como ejemplo. Aquí vamos a lanzar el análisis. De nuevo, como tarda un rato, pues voy a dejarlo funcionando mientras os explico más cosas. Esta grabación ha sido realizada, bueno, aquí tenemos el timestamp, el 9 de abril del 2019. Entonces, bueno, voy a poner como periodo de búsqueda el mes de abril de 2019. Aquí tengo que poner la fecha inicial y en esta parte derecha, pues la fecha final. Entonces voy a poner eso, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril y como lo que denominamos ground truth source es, digamos, la fuente a partir de la cual obtenemos la señal ENF de referencia, que como veíais puede ser proporcionada por un ente público como el RTE de Francia o por el Tensionator, que es ese cacharro que hemos diseñado para
para monitorizar constantemente la frecuencia la variación de la frecuencia de la red eléctrica. Bueno, en este caso voy a utilizar la pública, que siempre es un caso más complicado. Ya le voy a dar a lanzar y os voy contando. Es más complicada con la pública porque la resolución es mucho menor, solo capturan una muestra cada 10 segundos, o sea, solo se sabe la evolución de la frecuencia una vez cada 10 segundos. Sin embargo, nosotros con el cacharro que hemos desarrollado, con el Tensionator, podemos conseguir una resolución de incluso 1000 muestras por cada segundo, que al final tampoco es que sean necesarias 1000 muestras por segundo, porque habitualmente los vídeos como mucho tienen 30 cuadros por segundo. Habitualmente los hay ahora a 60, 120, pero bueno, habitualmente se capturan a 30 cuadros por segundo. Pues con esta resolución de 10 muestras, de una muestra cada 10 segundos, en algunos casos, dependiendo de la longitud del vídeo, pues puede ser suficiente, y si no, pues siempre nos podemos ir al Tensionator, que como mínimo vamos a tener 30 muestras por segundo o más. Tenemos, bueno, en el cuadro que salía había opciones para hacer segmentación del fondo de la escena, hacer estabilización del fondo, es decir, tenemos como varias opciones para evitar efectos, digamos, perniciosos a la hora de extraer la señal ENF, porque, por ejemplo, normalmente esa variación de la luz se captura mejor en zonas que están estáticas. Entonces, si, como en este caso, se está moviendo alguien delante de la captura, pues podemos hacer esa extracción de fondo de manera que solo vamos a extraer la información de la variación de la frecuencia de la red eléctrica en las zonas donde hay menos variación, es decir, en el fondo. Para que veáis, bueno, no me atrevo a darle a play ahora porque igual me quedo sin CPU, pero os enseñaré luego el vídeo en sí a la hora de reproducirlo. Este es un caso muy evidente, se ve lo que se denomina flicker, que es esa variación de la luz en el vídeo, de manera que introduce un efecto así como de parpadeo. Ahora, aunque aquí el vídeo se está reproduciendo, las muestras que se están mostrando están espaciadas 2-3 segundos, con lo cual no se nota ese efecto. Sin embargo, cuando vemos los 30 frames por segundo sí que es más evidente. Y esa variación es la que nos permite extraer la frecuencia la variación de la frecuencia de la red eléctrica y hacer el análisis pertinente para determinar el instante de grabación de la señal de vídeo. Ahora, en este momento, está extrayendo la señal ENF digamos, del ground truth público de la empresa esta francesa, y ahora es donde está buscando esa ENF que ha extraído el vídeo con respecto a todo ese mes. Durante todo ese mes de abril, pues va a estar calculando dónde se encuentra localizada. Y bueno, aquí ahora ha terminado el análisis y podemos ver el resultado. Ha habido matching. Lo que vemos superpuesto es lo azul es la ENF extraída del vídeo y lo rojo es toda la señal que hemos obtenido de la empresa francesa. Bueno, como veis, aquí está. Dura un mes entero, empieza en abril hasta mayo y localiza aquí en este trozo pues el momento en que coinciden ambas señales. Como veis, digamos, el parecido es bastante impresionante, sobre todo porque son dos fuentes completamente diferentes. Y bueno, nosotros a partir de este matching, digamos, lo que extraemos pues es la información temporal y bueno, lo mostramos aquí, pues ha sido grabado el martes 9 de abril, ha iniciado la grabación a las 3:26, nosotros tenemos 3:25-23, o sea, hay una pequeña diferencia, pero bueno, forma parte de esa, bueno, digamos, resolución que tenemos para determinar el instante inicial de la grabación. Pero como veis, el ajuste es muy bueno. Os muestro ahora
bueno, de hecho no sé si a través de la conferencia esto también se va a ver o no. Puede que no. Bueno, de hecho este vídeo aquí al principio falla un poco. Pero bueno, no sé si es visible, pero se debería ver como ese parpadeo ahí de fondo, que es el que nos permite averiguar el instante de grabación a partir de la red de la frecuencia. Luego tengo aquí otro vídeo que ya he precalculado y que os voy a mostrar. En este caso, la variación solo tiene lugar en esta zona muy concreta del vídeo, ¿vale? Aquí están las luces apagadas, sin embargo, aquí hay una luz interior encendida y es la que está generando bueno, ese parpadeo que estamos capturando con la cámara. Aunque sea esa parte tan pequeña de la escena, somos capaces de extraer, aunque de forma más ruidosa, como podéis ver aquí, la señal ENF, pero de nuevo conseguimos hacer bueno, el match, encontrar el instante de grabación, que en este caso pues sale a las 16:50 de hace un par de días, sí, efectivamente 16:50:48. De nuevo esto, no, perdón, esta señal, la señal que utilizamos de referencia en este caso es la que grabamos con el dispositivo nuestro, el Tensionator, y aquí de hecho el ajuste, bueno, es mucho mayor, pero veis que aquí es mucho más ruidosa esta señal y es en parte debido a que la escena, toda la escena que rodea a esto, que es donde obtenemos la información, a esta región donde obtenemos la información, pues de alguna forma contribuye a que el resultado pues sea un pelín más ruidoso, pero aún así somos capaces de encontrar bueno, ese match dentro de la señal de referencia. Y con esto termino. Espero que os haya gustado y nada, si tenéis cualquier duda o os interesan estas cosas en las que trabajamos, pues no dudéis en poneros en contacto con Fernando o conmigo y estaremos encantados de charlar con vosotros y resolver cualquier duda. Muchas gracias.